Yo quiero invitarle para que pueda tomar su Biblia. Quiero invitarle para que vaya a la palabra del Señor. Se trae su Biblia. Y busque por favor en la carta de Pablo a los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos. Busque por favor en el capítulo 4. Pablo a los Romanos escribe esta carta. Capítulo 4. Capítulo 4. Romanos capítulo 4. Esta es la cuarta semana que hoy compartiré con ustedes acerca de esta carta de Pablo a los Romanos. Y si usted hoy vino por primera vez o no ha estado algunas semanas antes, yo quiero hacer una breve introducción. El Imperio Romano, uno de los imperios más grandes en la historia de la humanidad. 500 años de duración. Cristianos judíos emigran de Israel a causa de la persecución. Perseguidos en Israel, emigran a diferentes partes de Europa, de Asia, y este grupo de cristianos judíos llegan a Roma. En Roma se instalan. Roma era un lugar familiar para ellos. ¿Por qué? Porque Roma gobernaba Israel. Entonces, seguramente, como quizás también le ha pasado a muchos aquí, escucharon o tenían un familiar o tenían un amigo que estaba por aquí, les contaba, antes de que ustedes salieran de su país, les contaba cómo era por aquí, qué hacían, a qué se dedicaba, esto, lo otro, cómo era la vida. Y de repente a algunos eso fue el empujoncito que le impulsó a poder tomar la decisión. Pues así seguramente llegaron muchos judíos cristianos a Roma, la capital del Imperio Romano. Roma es una de las ciudades más antiguas que hay en el mundo. Hasta hoy sigue siendo la capital de lo que hoy conocemos como Italia. Y estos judíos eran judíos que sin saberlo, escuche esto, sin saberlo, iban a transformar la vida de mucha gente. Iban a impactar la vida de muchísima gente. Iban a ser instrumento de bendición para muchísima gente. ¿Por qué? Porque los cristianos judíos en Roma fueron uno de los grupos del cristianismo con una fe notable. Fueron ejemplo en mucho, porque vivieron en una zona del planeta donde no solamente había persecución, sino que también había tortura, había encarcelamientos brutales, habían todo tipo de cosas hechas en contra de la dignidad del ser humano, en nombre del imperio que gobernaba, en nombre de Roma y del emperador. Y ahí estaban estos cristianos. Estos cristianos tenían una peculiaridad, es que en Roma no se conocía la historia de Israel. En Roma no se conocía de los judíos. Los cristianos en Roma sabían de dónde venían, cuál era su árbol genealógico. Sabían y recordaban a los padres de la fe. Recordaban a los padres de Israel. Recordaban a David. Tenían en alta estima al rey David. Jesucristo, por quien ahora eran perseguidos, lo llamaron hijo de David. Su árbol genealógico llegaba hasta esos linajes reales. Pero también los judíos se jactaban, presumían de ser descendientes de un personaje del cual muchísimo se habla hasta el día de hoy en la historia de la humanidad. Abraham. Abraham era considerado como el padre, no solamente de la fe en Dios, sino también el padre de la nación israelita. El fundador de la nación israelita, Abraham. Le cuento que hasta el día de hoy Abraham sigue estando en las disputas mundiales. Si usted no lo sabe, se lo cuento. Si lo sabe, pues ya lo sabe. Pero el mundo hoy, las naciones incluso de la tierra, están divididas por varias cosas.
Pero una de las cosas por las que está dividido el mundo hoy es, escuche esto, está a un lado de las naciones que están a favor de Israel, de la existencia de Israel, de los derechos soberanos de la nación de Israel, que resurgió como nación legalmente, oficialmente, recientemente en 1948. Hace 80 años, ni siquiera logramos todavía los 80 años. Es que ha vuelto a existir Israel como un estado, como una nación. Pues la mitad del mundo lo reconoce como una nación. Su padre, Abraham. Abraham es el padre de los israelitas. En Israel recuerdan a Abraham como un personaje histórico especial en sus vidas. Pero la otra mitad del mundo está dividida porque está en contra de Israel. Está a favor de una nación a la que se le llama Palestina. Están los que apoyan a Israel y los que están en contra de Israel. Y entonces hay un conflicto que tiene siglos de existir, donde Palestina, que no es necesariamente un lugar geográfico específico, sino es una comunidad de personas en diferentes partes del Medio Oriente que reclaman, ojo a esto, reclaman el territorio que hoy ocupa Israel. Lo reclaman para que ahí se conforme Palestina. ¿Y qué es lo interesante de esto? Escuche lo que le voy a contar. Palestina también tiene a Abraham como en su récord histórico, como aquel hombre fundador. También vienen de Abraham. Pastor, ¿y cómo será eso? Si usted y yo vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar el origen de esto. Usted lo puede encontrar, lo puede leer en su Biblia tranquilamente con un cafecito en su casa. Capítulo 12 de Génesis en adelante. Va a encontrar cómo el Señor le promete a Abraham un hijo. Abraham era un hombre anciano, su esposa también. No podían tener hijos y no habían podido tener hijos. Y biológicamente jamás podrían tener un hijo. El Señor le promete a Abraham, un hombre justo, un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre que adoraba a Dios con todo su ser, un hombre próspero, rico, millonario, un hombre que diezmaba, un hombre que levantaba altar para Dios en adoración, un hombre que trataba bien a su gente, un hombre que había pensado en heredarle a uno de sus esclavos toda su fortuna, un hombre a quien Dios le tenía en alta estima. Y le dice en una de esas noches milagrosas que encontramos en la historia de la humanidad, le dice a Abraham: te bendeciré. Como aquel canto que cantamos: te bendeciré y haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación. Y en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Escuche lo que le acabo de decir. El mundo está dividido hoy en dos: los que están en favor de Israel y los que están en favor de Palestina. Y los dos lados dicen descender de Abraham. O sea, el mundo hoy, escuche esto que tremendo, el mundo hoy completo tiene algo que ver con Abraham. Abraham sigue estando en los registros aún de los conflictos que hoy hay en el mundo. Abraham está en medio de las disputas mundiales hoy. Las bombas siguen cayendo porque un día Abraham, Israel sigue siendo tierra de bendición porque un día Abraham. Qué tremendo. Su esposa le dijo a Abraham, Sara le dijo a Abraham, le dijo: viejo, porque ya estaba viejo, ¿no? Tenía más de 90. ¿Quién no está viejo? Ahí estamos viejos. Ahí que me diga el de 30. Ahí estamos viejos. Ojalá lleguemos a estar así de viejos, ¿no? Pensando en tener hijos. Sí, qué tremendo.
le dijo Sara a su esposo Abraham: Abraham, esa idea de tener un hijo, yo te respeto, te admiro, confío en ti. Eres un hombre de Dios. Yo creo que Dios habló, pero conmigo no va a ser. No. Le dice: yo te voy a dar el permiso para que se cumpla esa promesa, pero no conmigo. Yo no puedo, no podré. Y le dice: toma la libertad de poder tener esa intimidad con Agar, la sierva de confianza en la casa. La esposa le da la luz verde. Agar queda embarazada, y de Agar nace una criatura. Nace Ismael. De Agar nace Ismael. Y de Ismael reclaman la paternidad de los palestinos. De Ismael, Palestina, dicen que tiene que existir porque es hijo de Abraham. Mire qué tremendo. Hoy ni tengo el tiempo, ni es la dirección del mensaje para entrar en ese tema. Otro día lo podemos hacer. Pero, crecido Ismael, sucede un conflicto en casa. Sucede un conflicto que Sara le dice a su esposo: mira, Abraham, como que me pasé de confianzuda. Y no estamos bien aquí ya. Porque ahora esta mujer, Agar, está reclamando derechos en esta casa. Porque ese hijo de ella es hijo tuyo. Y ahora estamos en conflicto aquí. Le dice: despídelo. Y el corazón de Abraham, es que era un hombre bueno, era un hombre temeroso de Dios. Y entra en un dilema ese hombre, hasta que el Señor le habla y le dice: tranquilo, Abraham, yo me voy a hacer cargo de cuidar a Ismael. Yo me voy a hacer cargo de cuidar. Déjalos, despáchalos. Y Sara, a los 90 años, se encuentra con Dios y Dios le dice: vas a ser madre. Sara le dice, se ríe, dice: no, vas a ser madre. De aquí a un año tendrás un hijo en tus brazos. Y así fue. Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90, y en sus brazos tenía una criatura nacida de su vientre, al que Dios le dio nombre y le dijo: se llamará Isaac. Y de Isaac nace Israel. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob. El Señor le dijo a Jacob: te voy a llamar Israel. Y así es como hasta el día de hoy Abraham no solamente es conocido como el padre de Israel, sino también el de los palestinos. Y no solamente el padre de ellos dos, sino el padre de la fe. Aquel que le creyó a Dios con una fe a la que yo le quiero llamar hoy una fe ciega. Una fe que no medía con razonamientos. Abraham no pensaba a ver si esto era posible, no era posible. Le creyó a Dios con los ojos cerrados. El Señor le dijo: deja tu tierra, deja tus parientes y sal a la tierra que yo te voy a mostrar. No sabía dónde, no conocía el mapa, no tenía GPS, no sabía cómo le iba a esperar en otro lado que no fuera el desierto. El Señor le dijo: te voy a llevar a una tierra que fluye leche, que fluye miel. Vas a ser de bendición. Voltea a ver las estrellas, así será tu descendencia. Voltea a ver la arena, así serán tus hijos. Y la fe de Abraham era una fe ciega. Una fe como la que hoy usted y yo necesitamos tener. Una fe ciega. Le dice Pablo a los Romanos capítulo 4 versículo 1. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Recuerden los cristianos en Roma. Recuérdenlo ustedes que van a sufrir persecución. Recuérdenlo ustedes que están en tierra extranjera. Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, que
¿qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Qué descubrió? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Escuchen esto, hago una pausa. Le dice Pablo a los romanos, a los cristianos en Roma: ¿qué sabemos de Abraham? ¿Qué sabemos de Abraham? ¿Que Abraham era un hombre bueno? Si las obras de Abraham, si las buenas acciones de Abraham hubieran sido suficientes para que hoy lo tuviéramos en la estima que lo tenemos, entonces Abraham hubiera tenido de qué levantar el pecho, jactarse y presumir. Pero no, le dice Pablo, no. Pues las escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios, y Dios, por esa fe, lo consideró justo. Justo por su fe. Era un hombre que agradaba a Dios. Era un hombre que Dios aplaudía por Abraham, no por lo que hacía, sino por cómo creía. Abraham no fue el personaje en la historia bíblica por lo que hizo. Y ojo, que cuando su muchacho era adolescente, el Señor le dijo: sube al monte, lleva tu cuchillo, deja todos tus criados abajo en el monte. Quiero una cita contigo y tu hijo Isaac, y quiero que allí en el monte lo ates al holocausto, pongas leña alrededor de él, lo cortes y lo consagres para mí, me entregues la vida de Isaac como una adoración a mi nombre. ¿Sabe qué hizo Abraham? Tomó a Isaac, caminó hacia el monte, dejó a sus siervos ahí abajo. Isaac le dijo: papi, ¿y el animal para sacrificar? Abraham le dijo: hijo, papá responderá, nuestro Dios proveerá. Vamos. En el monte lo puso en el holocausto, lo puso encima de la piedra, tomó el cuchillo, lo ató al holocausto, y a punto de acabar con la vida de su propio hijo, el Señor le dijo: detente. Eso conquistó el corazón de Dios. Eso apasionaba a Dios para poner a Abraham en un lugar tan alto. No hay nada que apasione a Dios para honrar la vida de un mortal como usted y como yo, como que le creamos a Él con una fe ciega. Al Señor no lo mueven sus acciones. Al Señor no lo mueven los favores que usted le hace a otro. Al Señor no lo mueven lo buen padre, lo buena madre que usted es, lo buen hijo que es. Eso no le mueve a Dios. Lo que mueve a Dios, la misma palabra lo dice, es la fe que tenemos en Él. Necesitamos una fe ciega, una fe como la de Abraham. Pastor, no, pero tenemos que pensar en todo. Sí, Abraham pensaba en todo seguramente, razonaba todo seguramente, pero le bastaba un momentito para reconocer que su razonamiento no servía, que sus pensamientos no eran mejores que los de Dios, y decía: sí, Señor, voy a hacerlo. Era un hombre que creía, que obedecía la palabra de Dios a ciegas. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Que Abraham murió. ¿Por qué le digo que es una fe ciega? Porque Abraham murió sin ver. Escuche esto: sin ver la tierra por la que Dios le dijo: deja tu tierra. Abraham murió sin ver. Pero el éxito de Abraham, la historia tan perfecta, el círculo perfecto de la historia de Abraham, no fue todo lo que hizo, no fue todo lo que está registrado. Oiga, y eso que no es cualquier cosa. Lo que representa a Abraham es la fe que albergaba en su corazón, es la obediencia que él tenía para Dios, una fe ciega. Y eso le dice Pablo a los romanos:
El éxito de Abraham, le dice Pablo a los romanos, no fue lo que hizo. Fue que creyó a Dios. Fue que confió en Él. ¿Cuántas promesas usted conoce de Dios que son para usted? Y todavía hoy usted sigue luchando por creerlas. Todavía hoy usted sigue batallando con su razonamiento. La fe de Abraham, que es ejemplo para todo el planeta, era una fe ciega, no entendía de razonamientos. Hay gente que sigue luchando en su pensamiento porque alguna vez se preparó académicamente, porque fue criado de otra manera, porque sus costumbres, porque su cultura, porque papá, porque mi abuelo, porque sigue luchando en su razonamiento, por lo que ve en las redes sociales, por lo que dice el doctor, por lo que dice el filósofo aquel, por lo que piensa aquel otro psicólogo. Sigue luchando en su razonamiento con una fe que el Señor quiere que nos vendemos los ojos, nos vendemos la mente y abramos nuestro corazón para creer aún sin ver. Sin ver. Dice el versículo 4: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Escuche esto, escuche la comparación que hace Pablo. Pablo le dice a los cristianos en Roma: cuando alguien trabaja y recibe su salario, eso no es un regalo, es un pago por su trabajo. Lo que Pablo le está diciendo a los romanos, a los cristianos en Roma, es: lo que Abraham consiguió no fue por lo que hizo. Por lo que hizo, Abraham heredó, dejó herencias, fortunas, dejó una historia que hoy le recuerda. Pero lo que Abraham logró en el cielo no fue por eso, fue por su fe, fue porque creyó. Fue por el que trabaja y consigue el sustento, le pagan bien o no le paguen tan bien, pero es producto de su trabajo, le corresponde a su trabajo, el mérito es por su trabajo, no es por la fe. Yo por eso le he dicho siempre: pues usted quiere hacer dinero, usted lo puede hacer sin Dios, pero vivirá vacío, vivirá miserable siempre, porque por el trabajo que usted hace va a hacer dinero, va a recibir un pago, va a recibir un salario, va a poder hacer negocio. Eso es así, es una ley natural. Pero para lograr lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él, necesitamos fe. Para agradar a Dios, para tener en nuestro corazón paz, para tener gozo en la vida, para tener eternidad en el cielo, se necesita una fe ciega. Abraham no salió de su tierra porque, con mucho respeto le digo esto, no salió de su tierra porque le hacía falta dinero, porque iba en busca de un sueño cananeo. No, dice la Biblia que Abraham tenía más de 5,000 esclavos. A todos los mantenía. El esclavo no producía. Para poder sustentarse, autosustentarse, el amo tenía que proveerles todo: el alimento, el vestido, todo. Los sostenía a todos, a sus familias también. Tenía miles de ganado. No salió de su tierra. No salió para dirigirse a un lugar que no conocía porque le hiciera falta riqueza, porque le hiciera falta algo que heredarle a sus hijos. No, dejó su tierra, dejó su lugar seguro, dejó su lugar confortable, porque tenía una fe ciega en Dios. Y si Dios le dijo que lo hiciera, Él lo iba a hacer. Hay muchos cristianos hoy que siguen luchando dentro de su corazón porque sabe que Dios le dijo que lo hiciera y no lo hace. Sabe lo que Dios quiere para su casa y no lo hace. No tiene una fe ciega. La fe ciega cree sin ver. En el camino se encontró el dilema de que le contaron a Tomás y le dijeron: ahí está Jesús, el que yo vi crucificado, que murió. Sí, ahí está. No puede ser. No puede ser. No. ¿Cómo me aseguras que es Él? Es que tiene los huecos en las manos, en los pies. Y dijo él: no. Es que si yo no lo veo, no lo creo. ¿Cómo
nos parecemos muchas veces a Tomás. Y cuando lo tuvo enfrente, le dijo, lo tuvo enfrente, era discípulo de él. Y lo tuvo enfrente, de nuevo. Y le dijo, muéstrame las manos. Y tan lindo Jesús. Le enseña las manos. ¿Sabe qué hizo Tomás? Puso sus manos en los agujeros de las manos de Jesús. Y Tomás dijo, ahora sí creo. Jesús le dijo, porque viste, es que creíste. Te digo una cosa, Tomás. Está bien que hayas creído, tarde en la fila, pero creíste. Pero bienaventurados, pero les va a ir bien, van a ser bendecidos aquellos que creen en mí sin ver, aquellos que tengan una fe ciega. Esos son los que se llevan la mayor bendición. Está bien que crea después de que vio 50,000 testimonios. Es mejor eso a no creer. Pero le va mejor. Es bendecido el que cree sin ver. Qué lindo es tener una fe ciega como la de Abraham. La historia de muchos detrás de usted va a ser impactada con una fe ciega. Mire cómo dice el versículo 17 del mismo capítulo 4. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. ¿A qué se refiere? A la fe ciega. ¿A qué se refiere? Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Creyó en el Dios que crea cosas nuevas de la nada. Wow. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Wow. Yo no sé si usted tiene motivos hoy para tener esperanza, pero la fe ciega de Abraham tenía esperanza aun cuando no había motivos para tener esperanza. Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Porque había creído en lo que Dios le había dicho. Porque estaba caminando en obedecer lo que Dios le había dicho. Abraham literalmente parecía un loco, porque creía que sería padre de naciones sin que hubiera salido un hijo del vientre de su esposa. Solo porque Dios le dijo que lo haría. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Yo me quisiera imaginar hoy a Abraham sentado en la silla reclinable de su casa, tomándose un cafecito con estos fríos, viendo en las redes sociales que el mundo entero lo recuerda, que hay una nación entera que se declara descendiente de él, y hay otro montón de gente en el mundo que están en conflicto porque también se declaran descendientes de él. Y ver a una mitad del mundo apoyar a unos y la otra mitad del mundo apoyar a otros, y él como el tronco de ese de donde nacen todos. El Señor se lo dijo. Le dijo, sal de tu tienda de campaña. Vamos a Abraham. Ven. Mira el cielo. En una noche estrellada en el desierto, le dijo, mira, ¿puedes contar las estrellas? Cuéntalas. Si puedes. Así será tu descendencia. Así será la cantidad de gente que te llamarán padre. Así será la cantidad de gente que reclamarán ser descendientes tuyos. Si hoy tuviéramos a Abraham vivo, Abraham estaría viendo lo que creyó. Pero lo lindo y maravilloso de Abraham no es que lo tuviéramos hoy viendo lo que creyó.
es que se murió creyendo lo que no vio. Lo maravilloso de la historia es que lo que el Señor nos quiere enseñar a usted y a mí es que hay que aprender a creer cuando todos dicen no se puede. Cuando todos dicen no vas a funcionar, allí es cuando hay que creer y decir claro que sí, porque el Dios que me prometió bendición, Él lo hará. Escuche el versículo 19. Y la fe de Abraham no se debilitó. Escuche esas dos palabras que siguen, esas tres, perdón, que siguen. A pesar de. ¿Cuántos hemos tenido una fe potente? Y algo ha pasado en la vida. Y esa fe potente, quizás ciega también, empezó a debilitarse. Empezó a marchitarse. Empezó a decaer. Y un día, de la nada, la vida le sorprende sin fe, sin esperanza. Porque lo que había sucedido borró la sonrisa que la fe había construido en su rostro. La Biblia dice, Pablo se los recuerda a estos cristianos en Roma, iban a necesitar una fe ciega. ¿Sabe por qué? Porque ese Coliseo que hoy es una pieza de museo, es un lugar para el turista en Roma. Ese lugar que hoy existe solo como una mitad, ya no está completo. Ese lugar iba a ser testigo de cristianos con una fe ciega, que iban a entregar su vida, que iban a pagar en la arena del Coliseo romano el precio de ser cristianos. Los cristianos en Roma no jugaban al cristiano. Los cristianos en Roma no se quejaban porque no había agua caliente. Los cristianos en Roma entregaron su vida en la arena del Coliseo, devorado por leones, torturado por los soldados romanos. Por eso Pablo les recuerda a Abraham y les dice Pablo a los cristianos en Roma: tienen que recordar la fe de Abraham, porque es la fe de Abraham la que los va a sostener. Es la fe de Abraham la que los va a mantener de pie. Es la fe ciega como la que tuvo Abraham que le va a dar esperanza aunque no haya esperanza. Si usted vino hoy sin esperanza, yo vengo a decirle de parte del Señor: usted necesita una fe ciega, una fe que no vea las circunstancias a su alrededor. Pastor, es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Eso no tiene que importarle a la fe. Pastor, usted no sabe, yo vine hoy y la cuenta no sé si voy a lograr esta semana. Esa es la fe que el Señor espera. Pastor, usted no sabe los problemas que yo tengo en mi casa. Usted no sabe, pastor, el diagnóstico que me han dado en el hospital. Yo quizás no lo sepa, no le digo que no le importe, pero a la fe no le importa. A la fe no le importa. A la fe no le importa el diagnóstico. A la fe no le importa el pronóstico. A la fe no le importa la circunstancia difícil, adversa alrededor nuestro. Si a la fe le importara, hoy Abraham no sería recordado como es recordado en la historia. Abraham tuvo una fe ciega, una fe que no volteó a ver el reporte del médico, una fe que no volteó a ver las circunstancias alrededor, una fe que no volteó a ver todas las dificultades que estaban sucediendo alrededor. Era una fe ciega. La fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara, su esposa. Escucha este versículo 20. Abraham creyó, siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios.
Termino con esto. Abraham, dice el versículo 21, estaba plenamente convencido de que Dios, plenamente convencido. Yo no sé usted cómo está, pero este personaje por el cual hoy el mundo entero tiene algo que ver, que reclaman ser descendientes de él, el padre de la fe, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso. Escuche esto, no iba a ser, no había sido, es poderoso, porque el mismo que fue es el mismo que es y es el mismo que será. Y Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo, todo lo que promete. A usted le puede faltar fe, usted puede tener todos los argumentos que a usted le dé la gana, usted puede poner en la mesa todos sus razonamientos, todos sus títulos, toda su preparación académica o todas sus costumbres. Ponga lo que usted quiera enfrente, pero el Dios que aquí hoy estamos alabando, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios que hoy sigue teniendo vigencia, es un Dios que cumple todo lo que promete. Usted crea o no crea, pero lo que Abraham nos enseña a nosotros, y Pablo se lo recordó a los cristianos en Roma, es que se puede confiar, se puede tener esperanza, se puede creer a ciegas en un Dios que jamás ha fallado, en un Dios que nunca ha mentido, en un Dios que nunca ha defraudado a nadie. Abraham murió, no vio por aquello que creyó. Y por eso hoy se le conoce como el padre de la fe. Usted puede hacer todas las buenas obras que quiera, excelente, hágalas. Ayude al vecino, extiéndele la mano a su hermano, levante al que está caído, préstele o regálele al que necesite. Todo eso, como dicen mis hermanos americanos, it's okay. Pero eso no le lleva al cielo. Eso no le va a abrir las puertas de la eternidad. Eso no va a conmover el corazón del Padre. Hay una sola cosa que conquista el corazón de Dios. Hay una sola cosa que provoca que los cerrojos se abran en las puertas del cielo. Es una fe ciega. Es una fe de un niño. Bien lo dijo Jesús, para entrar en el reino de los cielos tienen que hacerse como niños. Es una fe de aquel que no cuestiona. ¿Se acuerda si a usted le pasó cuando era niño que su papá o su mamá le decían: vamos a ir, te voy a llevar, te lo voy a conseguir, te voy a comprar? No había cuestionamientos. No se sentaba y decía: pero déjeme, voy a hacer las cuentas a ver si a mi mamá le ajusta, porque tiene que pagar esto, pagar lo otro. Vamos a ver si le ajusta para yo creerle que me va a comprar lo que dice que me va a comprar. No. El niño dice: ¿cuándo, papi? Papá le dice: el sábado, hijo. Y el sábado está puesto con los tenis y la pelota en la mano. Le dice: vamos para el parque, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Me dijiste que el sábado? Así es el niño. El niño no piensa si papá tiene que trabajar o no tiene que trabajar. Si papá tenía que ir a hacer un mandado, no iba a hacer, le dijo que el sábado iba para el parque. Y el niño se alista. Por eso Jesús dijo: tiene que ser como un niño. El niño cree sin ver. Y nosotros tenemos que creer sin ver. Tenemos que creer en el que no ha fallado nunca. Nunca ha fallado. Escuche esto: no ha perdido una batalla. No es hombre para mentir. No es hijo de nosotros para arrepentirse de lo que ha prometido. Y se lo dijo Pablo a los cristianos en Roma. Se lo recordó.
Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, no debido a sus obras, no debido a lo que hizo, debido a su fe. Qué lindo esto. Dios lo consideró justo. Debido a esto, yo me atrevo a decirle con toda certeza: hay un lugar que tiene el nombre de Abraham en la eternidad. No hay nada de duda de Génesis, Apocalipsis, que en la eternidad, ojalá usted y yo lleguemos con Cristo, habrá un lugar para Abraham. No solamente fue padre de naciones como Dios se lo prometió, sino que el mundo lo recuerda como el padre de la fe, el hombre que creyó como ningún otro creyó después. No hay nadie más que tenga la referencia de ser llamado, considerado, conocido como el padre de la fe, sino aquel que con 99 años, cuando todo decía no se puede, creyó a Dios y le dijo: Señor, si tú lo dices, yo voy a creer. Y con 90 años vio a su esposa dar a luz. Imagínese a su abuela, a su bisabuela dar a luz. Imagínesela con dolores de parto. Imagínese con aquel primer llanto. Imagínese con sus senos preparados para dar de mamar. Imagínesela con su espalda ahora con fuerza nueva para poder cargar a Isaac con 90 años. Y Abraham le creyó al Señor. No solamente por eso, sino el día que Dios le dijo: entrégamelo, no lo pensó, no lo negoció, no lo razonó, estuvo dispuesto a entregarlo. Y porque murió sin ver lo que Dios le prometió. Nada de eso tiene méritos en las obras, tiene méritos en los talentos de Abraham. Nada de eso tiene méritos en las riquezas de Abraham. Sus riquezas, yo no tengo tanto, pastor, dirá alguno, no importa, sean pocas o muchas, no sorprenden a Dios. Yo lamento cuando hay cristianos que tienen mucho dinero, que creen que tienen una posición más importante en el reino. Están equivocados de la vida. A Dios no le sorprende ni un billete de ningún color. Si es el dueño de todo. Si le prometió a Abraham entregarle descendientes como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Le prometió un hijo a sus 99 años. ¿Qué es lo que usted cree que no podía hacer Dios? Sara se rió adentro de la tienda cuando Dios hablaba con Abraham afuera. Le dijo: llama a tu mujer, tengo que enseñarle algo a tu esposa. Le dijo: ven Sara. ¿Por qué te reíste? ¿Por qué te reíste cuando yo le dije a tu esposo que iba a hacer milagros contigo? Le dijo Sara: no te burles de mí. Y Señor, no te burles de mí, soy una anciana. Le dijo el Señor a Sara: ¿tú crees, Sara, que habrá algo imposible para mí? ¿Tú crees que habrá algo difícil para Dios? No hay. Prepárate, toma ácido fólico, vuelve a levantar tus fuerzas, porque tendrás un hijo. Yo quiero invitarle para que usted tome la venda, se la ponga en su cabeza, tape sus ojos, tape su razonamiento, tape sus ideas, tape sus costumbres, tape sus problemas, tape sus enfermedades, tape la cuenta que no tiene tanto dinero. Apriétesela bien esa venda en sus ojos y dígale: Señor, yo te voy a creer no por lo que veo, te voy a creer por lo que tú eres, te voy a creer porque no fallas, te voy a creer porque cumple lo que prometes, te voy a creer porque si no has fallado antes,
no me fallarás hoy, te voy a creer. Póngase de pie, por favor.